Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde, una vez más. Le doy gracias al Señor por concederme el privilegio y la bendición de poder llegar hasta sus hogares a través de estas redes sociales y utilizar estos medios para seguir presentando y hablando acerca de la gracia, el Evangelio, que Dios había preparado desde el principio de las Escrituras. Realmente es una gran bendición el poder seguir comunicando y hablando acerca de la gracia, el Evangelio del agua y el Espíritu, este Evangelio que Dios preparó perfectas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a seguir hablando acerca de la gracia, la salvación de Dios. Cuán importante es para nosotros poder seguir compartiendo, poder seguir hablando de esta gracia, de esta justicia. Dijo el Señor a sus discípulos: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces es importante que nosotros cada día podamos comprender el espíritu, la vida de Dios, la palabra de Dios, a lo que Jesucristo quería llevarles a todos. Por eso el Señor exaltó a los publicanos y pecadores, porque les dijo a los fariseos que los publicanos y pecadores van delante de vosotros, porque Juan vino camino de justicia y ellos creyeron a la palabra del Señor, pero ustedes no han creído conforme a las Escrituras. En esta ocasión vamos a seguir hablando acerca de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos puesto un título, levantemos a la serpiente de levantando la serpiente de bronce. Qué importante para nosotros es poder levantar, como dice la palabra del Señor, a Jesucristo en todo momento de nuestras vidas. Tengo mi Biblia abierta en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 12, versículo 28 al 30. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: que habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta... Realmente, ¿por qué levantó Jeroboam altares en Betel y en Dan? Hemos podido compartir hace algunos días acerca de esto. Vamos a ir hablando. El pueblo de Israel se había dividido en dos. Jeroboam había sido puesto como rey de 10 tribus. Y el hijo de Salomón, Roboam, tenía más que 2 tribus: Judá y Efraín. Donde el pueblo de Israel se dividió en 2 reinos, Jeroboam se denominó el reino del norte y Roboam se llegó a denominar el reino del sur. ¿Qué había pasado con Jeroboam? Había llegado el día donde todo Israel tenía que subir a Jerusalén para presentar las ofrendas por el pecado, porque eso se hacía una vez al año, según el sistema de la ley. Eso se realizaba todos los años, porque así Dios lo había determinado. Entonces,
en Jerusalén, donde se encontraban los sacerdotes de la orden de Aarón, a quienes Dios había instituido para presentar las ofrendas, poner las manos en la cabeza de las ofrendas, pasar los pecados del pecador, de los pecadores a las ofrendas y sacrificarlas. Todo eso se llevaba a cabo en Jerusalén porque ahí se encontraba el tabernáculo. Ahí se encontraba el tabernáculo que Dios había levantado, que Dios había ordenado por mano de... Entonces, ese tabernáculo acompañó a Israel durante toda su vida en el desierto. ¿Por qué? Porque en ese tabernáculo estaba constituido el lugar donde el pueblo de Israel iba a recibir la salvación, iba a expiar de todos sus pecados. Por eso, cada vez que ellos cometían el pecado, ahí se manifestaba la gracia, ahí se manifestaba la salvación de Dios para el pueblo de Israel, para todo el que transgredía las leyes. Entonces, como recién lo habían puesto a Jeroboam como rey de todas esas 10 tribus, rey de Israel, entonces él dedujo y pensó para sí mismo: si este pueblo se va a Jerusalén a ofrecer para expiación de los pecados, se van a encontrar con su rey anterior, Roboam, y se van a volver a Roboam, y a mí me van a abandonar y me van a matar. Entonces él consultó, y cuando ha consultado, sus consejeros le han dicho que lo mismo que sucede, lo mismo que se hace allá en Jerusalén, que lo haga en Dan y en Betel. 100 sacerdotes que van a hacer la imposición de manos para las ofrendas que lleven los pecadores, que hagan lo mismo, pero con la diferencia de que en Dan y Betel van a haber sacerdotes que no eran de la orden de Aarón, sino que eran sacerdotes que eran escogidos de acuerdo al propio pensamiento y el corazón del mismo Jeroboam. Entonces, de esa manera, levantó altares en Betel y en Dan, y en cada altar levantó becerros de oro. Y le dijo a Israel: no suban a Jerusalén, bastante habéis subido. Presentemos ofrendas acá en Betel y en Dan. Y cuando le levantó becerros, les dice: estos son, miren, lo que Jeroboam les transmitió a esas 10 tribus. Jeroboam les presentó otro evangelio. Le presentó otro evangelio que no era el evangelio conforme a las escrituras. Dice: habiendo tenido consejo, el rey hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Pasado. ¿Cómo es que ellos aconsejan al rey de que levante 2 becerros de oro? Como el pueblo había ido a reclamar anteriormente a que Roboam les baje un poco, les quite un poco el yugo, porque Salomón les había puesto un yugo para
para poder construir los palacios de sus mujeres. Entonces ellos querían que les bajen el yugo, que no les cobren tanto, mejor dicho. Entonces, pero Roboam no quiso. Entonces, como ellos estaban incómodos porque no se les había quitado el yugo que Salomón les había impuesto, entonces Jeroboam aprovechó ese momento. Cuando el pueblo de Israel había subido Moisés al monte, al Sinaí, que Dios lo llamó, Moisés estaba en la presencia del Señor, y estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. El pueblo, Satanás puso pensamientos contrarios en sus cabezas y en sus corazones. Satanás les hizo creer que ya Moisés ya había desaparecido. Tal vez alguna bestia salvaje se lo y había desaparecido. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en esa circunstancia, Satanás les inyectó un pensamiento contrario a la palabra de Dios. Entonces, estos señores que aconsejaron a Jeroboam recordaron ese incidente de que cuando el pueblo de Israel se encontraba en situaciones y circunstancias, era tan fácil para ellos olvidarse de Dios y tomar otras creencias que no vienen del fundamento de la verdad de la palabra de Dios. Quizás es como muchas veces cuando nos encontramos en situaciones, circunstancias, quizás nos encontramos abrumados y atribulados, porque de repente no tenemos la economía, no tenemos la salud tan buena, o no te van bien en el trabajo, o no tienes trabajo. Satanás aprovecha muchas veces ese momento para ponernos en nuestra cabeza: ¿seré verdaderamente hijo de Dios? ¿Seré verdaderamente un nacido de nuevo? Esos momentos Satanás lo usa para inyectar otras ideas conforme al Evangelio de la justicia, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Israel estaba pasando en este momento, y esos consejeros de Jeroboam aprovecharon ese momento. Por eso que les diga que les haga de lo que hay en Jerusalén, le haga una réplica en Dan y en Betel. Si ellos quieren subir tanto a Jerusalén para ofrecer los sacrificios acostumbrados, para experimentar el perdón de los pecados, entonces ellos le dijeron: levántales altar, levántales en Betel y en Dan, hazle una réplica de lo que está allá. Pero acá ponles becerros de oro. Allá adoran a Dios, pero acá ponles becerros de oro. Para aprovechar ese momento, esa circunstancia de donde el pueblo de Israel abatido porque Roboam no les había hecho caso a que les disminuya un poco el yugo de la esclavitud. Entonces, por eso leamos un ratito la historia de Éxodo. Éxodo capítulo 32, versículo 3 y 4 dice de la siguiente manera.
Del verso 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráenmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de bendición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Así habían dicho el pueblo de Israel. Cuando no vieron más a Moisés, deseos en sus corazones de adoptar otra forma de ser guiados. Mejor dicho, adoptaron otro evangelio. Y lo constante es que le dijeron, estos becerros te sacaron de Egipto. O sea, por ahí va entrando la distorsión del pseudo evangelio. Del evangelio que no es conforme a las escrituras. ¿Por qué? Porque ya en el Antiguo Testamento existía un evangelio que Dios había establecido en la sombra. En la sombra, ¿cómo hizo el pueblo de Israel? ¿O qué celebró el pueblo de Israel cuando ha salido de Egipto? Porque aquí le están diciendo ellos, estos becerros de oro son tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea, queriéndole cambiar cómo Dios los había salvado a ellos. Pero ¿de qué forma? ¿De qué manera? ¿De qué manera Dios sacó al pueblo de Israel? Vamos a recordar un ratito. Éxodo, capítulo 12, dice la palabra del Señor, el versículo 43 en adelante dice de la siguiente manera. Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus dioses. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo sale libre el pueblo de Israel de Egipto? Ellos reciben un mandato de parte de Dios, porque Dios enviaba la última plaga, que era la plaga de los primogénitos. Y que terminando esa plaga, el pueblo de Israel iba a salir libre. Entonces, realmente, cuando el pueblo de Israel se encontraba ya en los días de la liberación, porque iba a pasar el ángel de la muerte, ellos necesitaban ser circuncidados para poder comer el cordero de la Pascua, para poder derramar la sangre, para poder poner la sangre en los postes de las casas, en los dinteles. Ellos necesitaban ser circuncidados. Y después que eran circuncidados, el cordero, y de esa manera
estar listo y preparado para comer el cordero. Ese era la Pascua que el pueblo de Israel tendría que celebrar por todas las generaciones, para siempre, para toda su vida. Por eso que el día que Dios sacó a Israel libre de la esclavitud de Egipto, realmente ese era el día, un día principal de las fiestas de todo el pueblo judío hasta el día de hoy, que era llamado el día de la Pascua, que en ese día Dios sacó al pueblo de Israel. Entonces, el día de la Pascua significa la liberación del pecado, la liberación de la condenación, de la manera como Dios nos ha hecho justos de todo pecado para siempre. Entonces, celebrar el día de la Pascua es poder entender y creer conforme a las Escrituras como Dios el Padre había establecido. El prepucio, después matar el becerro, el cordero, cortarle el cuello, poner la sangre en las puertas de las casas, en los postes y comer el cordero. Entonces, de esa manera Dios estaba estableciendo su evangelio, el evangelio del agua y el espíritu. De esa manera Dios estaba mostrando cómo tenía que celebrarse el día de la Pascua, mejor dicho, cómo tenía que celebrarse el día que Dios nos ha salvado de todos nuestros pecados. Era la manera como Dios había determinado. No había cómo quitarle la manera como Dios lo había establecido. Por eso dijo Dios que eso tendría que celebrarse por todas las generaciones. Entonces, realmente, subía a Jerusalén a presentar la expiación de los pecados, ellos lo hacían recordando cómo Dios los ha salvado, cómo Dios los ha liberado. Entonces, la liberación, estamos hablando de nuestra redención, de cómo Dios nos ha perdonado, de cómo Dios nos ha salvado, de que nosotros debemos tener en claro, bien claro en nuestros corazones, las obras perfectas que Dios hizo y estableció, cómo se daría la gracia, la salvación de todos nuestros pecados. Entonces, la salvación, celebrar a la Pascua, ¿cómo fue? Primero, había que ser circuncidado. 2, se necesitaba un cordero. Ese cordero se necesitaba realmente cortarle el cuello. Y ese cordero que se le cortaba el cuello, la sangre había que ponerle en las puertas, postes de las casas, y después comer el cordero. Todas esas cosas, todos esos pequeños detalles venían hablando y mostrando de lo que nosotros venimos hablando, que es el evangelio del agua y el espíritu. Como hemos dicho, ¿en qué momento Dios circuncidó el pecado del mundo? ¿Recuerdan? ¿En qué momento de la vida del ministerio de Jesucristo Dios ha cortado el pecado del mundo? ¿Cuándo fue eso? Cuando Juan el Bautista en el río Jordán. Por eso que en Colosenses 2, del 10 al 11, o verso 11, dice que Cristo nos circuncidó, no con circuncisión de una mano carnal, sino que nos circuncidó a nosotros, no con circuncisión hecha a mano, sino realmente a través de su justicia, a través de su gracia, a través de su evangelio. Entonces, ¿cuándo sucedió eso? Cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. Ahí se originó realmente. Cristo bautizó. Entonces, en la circuncisión de Cristo, que dice Colosenses 2:11, en su bautismo
fuimos circuncidados de todos nuestros pecados. Vamos a leerlo mejor, para que nosotros podamos comprender y tener algo tan claro en nuestras vidas, porque es importante. Dice Colosenses 2:11: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él. Entonces, en el bautismo de Jesucristo se originó la circuncisión que se mencionaba en el Antiguo Testamento. Entonces, la Pascua que el pueblo de Israel celebraba, para poder celebrar la Pascua, primero tenía que ser circuncidado. Dos, tenía que cortar el cuello, derramar la sangre, ponerla en los postes. Y tres, había que comer. Todas esas cosas era la sombra que Dios venía detallando. De esa manera el pueblo de Israel fue libre de todo esclavitud. Entonces la sombra hablaba de que esa esclavitud era el pecado. Era el pecado por el cual un hombre nos condenó a todos los seres humanos. Entonces Jesucristo, el evangelio de la justicia de Dios, Dios envió su justicia. Entonces llegó al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, mejor dicho, para circuncidar el pecado del mundo. Por eso que el bautismo de Jesús es la circuncisión que el pueblo de Israel recibió antes de que el Cordero derramara la sangre. Dios derramara la sangre, primeramente fue circuncidado todo varón del pueblo de Israel. Y la circuncisión significa el pecado del mundo. Entonces Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo primero? ¿Derramar su sangre o ser bautizado? Lo que hizo primero Jesucristo fue ser bautizado. En otras palabras, que en su bautismo circuncidó el pecado del mundo. Y cuando llega al Calvario, pagó con su sangre por los pecados de todo el mundo. Entonces, cuando Jeroboam les dice al pueblo de Israel: estos becerros son tus dioses que sacaron de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo era eso? Ya había hecho él una réplica en Dan y en Betel. Ya había hecho réplicas de lo que había en Jerusalén. En Jerusalén habían altares. Altar hizo en Dan y en Betel. En sacerdotes, puso sacerdotes en Dan y Betel, pero no de la orden araónica. Que también se le ponía las manos, también se le ponía las manos acá a las ovejas. O sea, hizo lo mismo. Hizo lo mismo. Pero eso no es el evangelio que Dios venía a través de la sombra. Entonces, y lo que les hace creer al pueblo de Israel: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Realmente les impuso otro evangelio, que no era el evangelio conforme a las Escrituras. Entonces, nosotros debemos entender perfectamente cada día acerca de la justicia, que cómo Dios estableció su justicia para nosotros, para salvarnos. Recuerden, estos días hablábamos celebremos nuestra Pascua. Entonces, el pueblo de Israel celebraba la Pascua con la circuncisión, con el cordero, derramando la sangre y poniéndolo en los postes. Esa era la Pascua que él tenía que celebrar. Por eso Jesucristo, cuando Jesucristo fue entregado para que derramara su sangre en el día de la Pascua, en esa fiesta de la Pascua, Jesucristo liberó a todo el mundo de todos los pecados.
O sea, que tenía que ser conforme a lo que la ley venía enseñando y mostrando a través de la... Por eso Jesucristo fue entregado en el día de la Pascua, para que se cumpliera lo que estaba escrito en la palabra, en la ley y en los profetas, por Moisés y por todos los profetas. Así estaba escrito y así estaba determinado. Entonces, Satanás siempre está queriendo desviar al pueblo de Dios del verdadero evangelio, de la verdadera Pascua, de cómo Dios nos ha salvado de todos nuestros pecados. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos siempre este tema? ¿Por qué es tan importante? Podemos hablar de muchos temas, pero siempre estamos hablando del evangelio, del agua, del Espíritu. Siempre. ¿Por qué es tan importante? ¿Sabe? Vamos a leer la palabra de Dios. Deuteronomios, capítulo 8, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, capítulo 11, versículo 16 al 20. Mira lo que dice, o escuche. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y de tu casa y en tus puertas. Entonces, realmente, ¿qué está diciendo Dios? Dios le está diciendo al pueblo de Israel que cuando ya ellos hayan entrado a la tierra prometida, estas palabras las pondrás en tu frente como frontales entre tus ojos. Y las enseñarás a tus hijos y se las repetirás a tus hijos. Y mira lo que dice. Dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo momento, pensar y meditar cómo fuimos rescatados, cómo fuimos salvados, cómo se dio la justicia para que Dios nos hubiera salvado de todos nuestros pecados. Es tan importante para nosotros, es tan importante que Dios nos ha dejado su palabra, que constantemente estemos rumiando el Evangelio del agua y el Espíritu, cómo Dios nos ha salvado de todos nuestros pecados. Es tan importante, realmente. Por eso el pueblo de Israel se le ordenó, al pueblo de Israel se le ordenó que las tuviera estas entre sus frontales, entre sus ojos, y las escribiera en su casa y se las repitiera a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y cuando te acuestes y te levantes. Por eso es tan importante que nosotros analicemos y meditemos en esta justicia, en esta gracia que Dios. Por eso cuando hablamos siempre del Evangelio del agua y el Espíritu, por eso Dios, porque así Dios había determinado que su pueblo pudiese analizar, hablar, meditar, rumiar en la justicia de la gracia de Dios, como Dios nos
ha salvado. ¿Cuál es el fundamento de nuestra salvación? ¿Podemos dar detalle de cuál es el fundamento de nuestra salvación? Nosotros tenemos que ser analíticos y tenemos que ser bíblicos conforme a la palabra de Dios. Cuando Josué había pasado el río Jordán, Dios le había ordenado a Josué que tomara 12 piedras de lo más profundo del río Jordán. Como el río se había secado al poner los sacerdotes la planta de los pies del sacerdote, dice la palabra de Dios en Josué capítulo 4 del versículo 5 en adelante. Dice, y le dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea por señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderás, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Por qué era tan importante las piedras del profundo del río Jordán? Era el testimonio de Dios, como Dios ha liberado, como Dios un día liberará el pecado del mundo. ¿Qué significa el Jordán? El río Jordán significa el río de la muerte. Ese río que no tiene salida, que todo va al mar muerto. Por eso se le llama el río de la muerte. Y un día ese río de la muerte fluía dentro de nosotros, de su interior, mi interior, fluía el río de la muerte. Entonces, y nosotros habíamos sido condenados por toda la eternidad al infierno, a la perdición, a la condenación eterna de nuestra alma. Por eso que el río de la muerte fluía interiormente por nosotros. ¿Por qué? Porque un hombre cometió el pecado y todo el mundo recibió la muerte. Todo el mundo recibió el río de la muerte, que nos conducía hacia el mar muerto, mejor dicho, el infierno. Entonces, pero como un día Dios secó el río de la muerte. ¿Cuándo? Cuando los sacerdotes pusieron las plantas de sus pies en el río Jordán, se secó. Se secó el río de la muerte. Una montaña de agua se extendió, y la parte que continuaba hacia el mar muerto se secó. Y como testimonio, Dios dijo que sacaran 12 piedras como testimonio para siempre. ¿A quiénes? A las generaciones futuras que van a nacer en la tierra prometida de Canaán. Y cuando ellos vean esas piedras, ¿qué significan ese montón de piedras? Ellos puedan saber el testimonio, cómo Dios les ha dado la gracia, la salvación, y cómo Dios secó un día el río Jordán. Entonces, ¿cuál es el testimonio de que Dios nos ha salvado de todos nuestros pecados? Cuando el sumo sacerdote llamado Juan el Bautista, y en ese momento, cuando Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, el río de la muerte se secó. El río de la muerte se secó. Jesucristo salió del río Jordán, los cielos le fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió como una paloma en la casa de Jesucristo. Ese es el evangelio que debe estar como frontales entre nuestros ojos, en nuestra frente, como frontales en nuestro corazón, en nuestra cabeza. Eso es lo que debemos analizar y meditar y hablarle a los hijos y a los hijos de que cuando nos
cuando caminemos, la meditemos, cuando nos acostemos y cuando nos levantemos. Entonces, nosotros debemos siempre estar analizando y meditando y rumiando realmente la gracia, la justicia, el evangelio del agua y el espíritu, cómo fuimos salvados perfectamente. ¿Por qué? Porque así lo mandó Dios, así Dios lo estableció. ¿Por qué es importante esto? Satanás querrá poner en tela de juicio ese fe. Cuando nos hallemos en tribulaciones, en circunstancias, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué es necesario que pasemos? Pero, estimados hermanos, ¿qué hubo en el corazón de Lázaro? Hombre, aquel mendigo llamado Lázaro. ¿Qué hubo que lo hubiera apartado de la fe que tenía en su corazón? ¿Algo le apartó? ¿Alguna extrema necesidad le llegó a apartar de la fe, de la gracia? Porque las necesidades de este hombre eran tan extremas. Eran tan extremas. Pero esa vida extrema que vivió, donde no tenía para comer, donde no tenía las cosas materiales que el ser humano necesitaba, donde estaba sentado a la puerta de la casa de un rico, alguna necesidad extrema le llevó a vivir para apartarse de la verdad, de la justicia, del evangelio del agua y el espíritu. No hubo nada que lo apartara a Lázaro. Cuando la Biblia dice que Lázaro recibió males, pero después, porque esta leve tribulación es momentánea para nosotros los justos aquí en este mundo. Esta leve tribulación es momentánea. Esta pandemia es momentánea. Nuestras necesidades es momentánea. Nuestras deficiencias de salud son momentáneas. Hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo y nos lleve a su patria celestial, a ese hermoso reino de justicia, donde será el reino de todos los justos. No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Por eso, que nosotros día y noche levantemos en nuestro corazón esa serpiente de bronce, que significa el evangelio del agua y el espíritu. ¿Por qué Jesucristo tuvo que ser bautizado? Para pasar los pecados del mundo. ¿Por qué Jesucristo tuvo que llevar al Calvario? Tuvo que llegar al Calvario para derramar su sangre, para de esa manera manifestar su justicia. ¿Por qué necesitó estar 3 días bajo tierra? Resucitar para nuestra justificación. Realmente era tan que el evangelio de la justicia de Dios se estableciera de la misma manera como Dios había hablado desde el Antiguo Testamento. Por eso, cuando Jeroboam les dice: estos becerros son los que te sacaron de Egipto, hermanos, ¿cómo es? Por nuestra circuncisión. ¿Cuándo se dio? Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. Porque ahí Jesucristo circuncidó, cargó el pecado del mundo. Más tarde llega al Calvario para pagar. Entonces, de esa manera se establece la circuncisión de los pecados. Se establece que había que matar al cordero
derramar la sangre y comer al cordero. Entonces, el evangelio de la Biblia no empezó en el Calvario. El evangelio de la Biblia empezó en el río Jordán, porque ahí Jesucristo se del mundo. Ahí cortó el río de la muerte, como las 12 piedras que fueron tomadas de lo profundo del río Jordán. Porque los sacerdotes pusieron los pies en el río de la muerte y se secó. Que es sombra de Juan el Bautista que bautizó a Jesús, como dice San Marcos capítulo 1, versículo 1, principio del evangelio de Jesucristo. Principio del evangelio de Jesucristo. ¿Cómo empezó el evangelio de Jesucristo? Pues dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino del Señor. ¿De quién está hablando Isaías? De Juan el Bautista. Entonces, realmente, este es el evangelio que nosotros debemos analizar y meditar, como dice Deuteronomios. Las tendrás como frontales entre tus ojos. Entonces las analizarás, las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué meditamos cuando se nos va el sueño? ¿Qué pensamos cuando se nos quita el sueño? Cuando no podemos dormir. Pensamos, analizamos, meditamos en la justicia de Dios. Porque la palabra de Dios dice que tendrás estas palabras en tu frente, entre tus ojos, como frontales. Vamos a leer una vez más. Realmente dice: Deuteronomios 11, 18, 20. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra del Señor? Que nosotros debemos analizar y meditar en el evangelio de cómo nosotros fuimos salvados de todos nuestros pecados. Por eso debemos levantar la serpiente de bronce. ¿En qué momento? Dijo Jesús a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente de bronce, el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa serpiente de bronce que es Jesucristo, nosotros necesitamos levantar el evangelio del agua y el espíritu en nuestro corazón, en nuestra mente, y tenerlas como frontales entre nuestros ojos. Y si las enseñemos a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, y cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, en todo momento, cuando camines, debemos analizar y meditar cómo fuimos salvados, cómo fuimos rescatados de todos nuestros pecados. Por eso, realmente, haciendo esto, nosotros confirmaremos cada vez más el evangelio del agua y el espíritu. Por eso, cuando Jeroboam les dice a las 10 tribus, no vayan a Jerusalén, lo que hay allá lo vamos a hacer también en Dan y en Betel. Allá tienen sacerdotes, también les vamos a poner sacerdotes. Allá llevan corderos, ustedes también podrán traer sus corderos acá en Dan y en Betel. También los sacerdotes van a hacer imposición de manos, van a pasar sus pecados, van a derramar su sangre y van a experimentar pues la salvación de Dios. Pero eso no era conforme a la ley.
No era conforme al evangelio que Dios había establecido según el orden de Aarón y donde Dios lo había establecido en el tabernáculo. Realmente, estimados amigos, hermanos, justos, es importante para nosotros meditar siempre en la justicia de Dios, como dice la palabra. Es importante. Cuando me acueste, cuando me levante, cuando camine, dice Deuteronomios 11, que la lleve en la frente como frontales y la tenga en mi corazón, en mi alma, y que en todo momento las esté meditando, rumiando. Que seamos como las vacas, como los bueyes, que cuando están echadas en las noches, ¿qué están haciendo? Están rumiando. Así debemos ser como esos bueyes, que rumian cómo Dios nos ha salvado, meditar en ese bautismo que Jesucristo hizo para nosotros. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Para qué Juan bautizó a Jesucristo? ¿Por qué el Cordero de Dios necesitaba bajar al río Jordán por mano de Juan el Bautista? ¿Por qué era necesario que suba al Calvario? ¿Por qué era necesario que se levanten los muertos? Pues todo eso es realmente el Evangelio de la gracia, el Evangelio del agua y el Espíritu, que nosotros debemos analizar y meditar y que tiene que estar como frontales en nuestros ojos. La llevemos en el corazón, en nuestra alma, y la hagamos todo el tiempo. Aunque no la prediquemos, porque ya llegó la noche, debemos meditarlo, debemos analizarlo. O de repente ya se nos quitó el sueño en la madrugada, debemos volver a analizar cómo fuimos salvados. ¿Por qué? Vendrán muchos falsos profetas. En los tiempos en que vivimos, estamos viendo cómo la hipocresía, cómo las herejías se están multiplicando más y más cada día. Cada día saliendo más denominaciones, más pseudo evangelios para querer apartar a muchos de la verdad, de la justicia de Dios. Pues están levantando todos estos pseudos evangelios. ¿Sabe? Porque la palabra de Dios venía hablando y venía enseñándonos de todas estas cosas. Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 en adelante, dice: y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Inicuo, verso 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que no crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Como dice aquí, que Dios les envía un poder engañoso para que no crean, para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, de esta manera, Dios está haciendo con mucha gente, tantas denominaciones, tantos pseudoevangelios, se están levantando en muchos lugares para apartar a muchos de la verdad. Por eso es importante que nosotros analicemos cómo fuimos salvados, cómo fuimos rescatados. Por eso encontramos en la Biblia los testimonios que Dios venía dando. Las piedras que se tomaron de lo profundo del río Jordán eran testimonios para todas las generaciones, para siempre.
La Pascua que el pueblo de Israel tenía que celebrar para siempre. El testimonio que Dios venía dando de la justicia de Dios. Entonces, y todo eso enseñaba el evangelio verdadero. Todo eso enseñaba la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿cuál es nuestro evangelio? Nuestro evangelio parte desde el río Jordán por mano de Juan el Bautista, Jesús, para que se cumpliera toda justicia. Llega al Calvario para que se cumpla el derramamiento de la sangre que la ley exigía en el sistema de sacrificios para que pueda haber liberación de todo pecado de este mundo. Así se estableció la justicia, así se estableció la gracia, así se estableció el verdadero sobre toda la faz de la tierra. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Hay muchos pseudos evangelios que presentan a Jesucristo, pero no lo presentan a partir del bautismo de Jesús. Lo presentan únicamente partiendo de la cruz. Pero hemos podido comprobar y hablar de todas las escrituras de que el evangelio de la Biblia empezó en el río Jordán. Por eso, cuando el pueblo de Israel que pueda celebrar la Pascua de la liberación de los pecados, de la liberación de Egipto, primero, circuncisión. Segundo, había cortar el cuello al cordero. Tercero, había que comer el cordero. Todo eso simbolizaba lo que Jesucristo iba a realizar en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la circuncisión, porque no se podía participar de la sangre, no se podía poner la sangre en los dinteles, no se podía comer del cordero si antes no se era circuncidado. Para poder comer del cordero, primero la circuncisión. Para poder poner la sangre en las puertas de las casas, primero es la circuncisión. Entonces, para poder ser salvos de nuestros pecados, el bautismo de Jesús, por la mano de Juan el Bautista, y la sangre que derramó en el Calvario nuestro Salvador Jesucristo. Ese es el orden, ese es el origen y ese es el orden en que Dios ha establecido su justicia, en que Dios ha establecido su evangelio. Por eso no es el evangelio, no es el Calvario, el evangelio no es la sangre, ese es el final. El evangelio de Jesucristo empezó en el río Jordán y culminó en la cruz del Calvario y resucitó como señal de que somos perfectos para habernos justificado, como dice Romanos 4:25. De esa manera Dios estableció su justicia, y esa justicia, en ese orden, debemos analizarla, debemos tenerlas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra frente como frontales, en medio de nuestros ojos, hablarlas a los hijos de nuestros hijos, y meditarlas cuando me acueste, cuando camine y cuando me levante. Ese es el evangelio. Por eso no nos cansaremos el evangelio del agua y el espíritu, el evangelio del agua y el espíritu, el evangelio del agua y el espíritu. No nos cansaremos de volver a dar testimonio de cómo Dios nos ha salvado. Podemos hablar de la fe, podemos hablar de muchos temas, pero siempre culminaremos con la justicia de Dios, el evangelio del agua y el espíritu, a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el paso del río Jordán significa la salvación de todos los pecados. La fiesta, la liberación del pueblo de Israel, la circuncisión y la sangre del cordero es la Pascua que Dios ordenó que todos los judíos y que todo el verdadero pueblo de Israel la celebrase. Nosotros somos el verdadero pueblo de Israel. Tú y yo somos los verdaderos judíos. Tú y yo somos los verdaderos judíos que en espíritu servimos a Dios, que hemos sido circuncidados, no en la carne, sino en el corazón. No en lo externo, sino en el espíritu. Entonces nosotros somos
Los verdaderos siervos de Dios, que verdaderamente podemos celebrar la fiesta, podemos celebrar la Pascua constantemente. Al acostarme, al levantarme, al caminar, cuando me acueste, cuando me levante, cuando camine, y en medio de nuestros ojos. Y que las escribamos en las paredes, en los postes. Que pongamos, en la religión poníamos, la sangre de Cristo tiene poder. Pero la sangre de Cristo no tiene poder mientras no se habla del bautismo de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder cuando se habla perfectamente del bautismo de Jesucristo. Ahí tiene la sangre de Cristo, tiene todo el poder. Cuando se habló de Juan el Bautista. Entonces la sangre de Cristo tendría todo el poder cuando se hable perfectamente del río Jordán, porque era necesario que Juan bautizara a Jesús en el río Jordán. Entonces, ese es el Evangelio. Entonces, ¿qué debemos en nuestras paredes? La justicia de Dios. Por la justicia de Dios fuimos salvados de todos nuestros pecados. Por la justicia de Dios fuimos limpios, fuimos redimidos para siempre. Por la justicia de Dios, o por el bautismo de Jesús, el río del Jordán se secó. Todo eso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, la justicia siendo anunciada y testificada, ¿por quiénes? Por la ley y los profetas. Meditemos, estimados hermanos, ¿cómo fuimos salvados? Meditemos en el Evangelio del agua y el Espíritu. Meditemos constantemente, día y noche. Cuando no estamos hablando, meditar. Cuando no le estamos predicando en la calle, hablarle a los hijos. Cuando no le estamos compartiendo a los hijos y se nos quita el sueño, meditar en la justicia del Evangelio, del agua y el Espíritu. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Hasta mañana a la misma hora. Dios le bendiga. Bendiciones.